7 periodos en los que se compone el Antiguo Testamento. ¿Por qué estudiamos el Antiguo Testamento? ¿Por qué es importante estudiar el Antiguo Testamento? ¿Alguien me puede decir? Para conocer nuestro origen, de dónde venimos. Para conocer nuestro origen. ¿De dónde venimos? ¿Del chango? ¿Del Big Bang? No. Tenemos que saber de dónde venimos, de dónde es nuestro origen. La intención de la escuela dominical, del estudio de cada semana, de cada domingo que venimos aquí, es para tratar de ampliar ese conocimiento y de ampliar un poquito más en los detalles, de poder escudriñar la palabra de Dios juntos como familia. Pero esto nunca podrá sustituir el tiempo que usted personalmente le vaya a dedicar a la palabra de Dios, que usted se lleva el bosquejo, las citas de lo que podamos ver aquí en la escuela dominical, y entonces usted amplía su conocimiento en casa, personal, con la familia, con su esposa, con sus hijos, con la familia que compone el hogar, y poder compartir la palabra de Dios, el darle lectura a la Biblia, el poder compartir la palabra de Dios, es como el conocimiento se va ampliando. La enseñanza se va a ir ampliando en la manera en que nosotros también personalmente nos esforcemos como estudiantes de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hace un estudiante? ¿Qué hace mi hermano Armando, el que estudia? Aprende, pero al estudiante normalmente, ¿qué le dejan en la escuela? Tarea, ¿verdad? Y nos gustaba que había maestros, ¿sí o no?, que eran, pero sí especiales para dejar tareas, ¿sí o no? Que ni en las vacaciones le daban descanso, ¿sí o no? Te saturaban y decía, esto para que tus días de vacaciones tengas algo que hacer. Para que no sean vacaciones. Sí, hermano. Una preguntita, ¿exilio y esclavitud es lo mismo? No, hermana. El exilio es cuando, como decían los hermanos, es cuando lo expulsan, es expulsión de un lugar, ¿verdad? Pero que sí. Como dicen, vivió exilio, ¿verdad? Sí, que exacto, fue exiliado, fue expulsado de su lugar de origen, de su país, o cuando escuchamos de algún presidente, alguien dice, vive en el exilio. ¿Por qué? Porque en su país no es querido, en su país lo expulsaron de ahí, de su lugar, y fue a otro lugar, no precisamente por esclavitud, pero en el caso del pueblo de Israel sí vivieron, además de exiliados, vivieron en un tiempo de esclavitud. Sí, le pregunté esto porque en Egipto sí fueron esclavos, Amén. ¿verdad? Pero con Nabucodonosor dice Dios, mi siervo Nabucodonosor, Amén. que hace lo que, o sea, que le dio exilio. Así es. En un lugar, por eso Jeremías les dice que construyan, que planten y todo, porque van a estar 70 años. Amén. Poco a poco vamos a ir entendiendo precisamente esos periodos para que podamos entender cómo, llegado el momento, cómo se fue del origen, vino el éxodo y luego vino la conquista de la tierra prometida, luego vinieron el periodo de jueces y luego vino el tiempo de la monarquía y luego viene el tiempo del exilio, y después de ahí, por autorización del rey Ciro, ¿verdad?, empieza el retorno del pueblo de Israel con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, donde podemos ver ya cómo el pueblo de Dios, después de haber pasado y a pagar las consecuencias precisamente de la rebeldía, y Dios tiene que permitir que sean exiliados, expulsados de su tierra, ¿verdad?, y pagar y pasar por un tiempo en esos lugares, pero después, en la misericordia de Dios, Dios escucha el clamor de su pueblo y les permite el regreso nuevamente. Hermano, Sí, hermano. Nada más para, como dice nuestra hermana, del exilio. Hubo dos exilios, desde el reino del norte y el reino del sur. Así es. Al reino del norte fue exiliado, pero fue dispersado, fue el que los exilió,
lo que quiso es que perdieran su identidad. Así es. Y la perdieron. Ujú. En el exilio de Judá, De Judá, el reino del sur. Ajá. Nabucodonosor o ahí, el rey les permitió que siguieran con sus costumbres, con sus creencias, ¿verdad? Es la diferencia de un exilio al otro. Así es. Como es nuestra hermana. Jeremías les dijo, cuando vayan allá, construyan casas, cásense. Les quiso decir, traten de si están en el exilio, pues vivan lo mejor posible, ¿verdad? Para que no se les haga tan pesado. Amén. Y es lo bueno de Dios, que aún en el exilio, Él estuvo con ellos. Así Mientras es. que el pueblo del norte, el reino del norte, fue desaparecido hasta este tiempo, que no Están perdidos. No se sabe. Sí, pero lo vamos a ir entendiendo. Qué bueno por los que ya tienen un poquito más de conocimiento en esa parte de la palabra de Dios y pueden distinguir o saber por qué el reino del norte, por qué el reino del sur, por qué el reino del norte fue exiliado por los asirios y el reino de Judá por los babilonios. Entonces poco a poco vamos a poder entender eso, ¿verdad? Pero los que no sabemos, pues ahora sí, como dicen por ahí, explíqueme con peritas y manzanas, ¿por qué se dividió el pueblo de Dios? ¿Por qué después a la muerte de Salomón el reino se dividió? 10 tribus por un lado y la tribu de Judá y de Benjamín por otro lado, siendo el reino del sur Judá y el reino del norte Israel. Vamos a llegar a ese punto donde podamos entenderlo y todos, ¿verdad? Qué bueno que todos pudiéramos ya entenderlo, ¿verdad? Y poder decir, ya sé de qué me están hablando. Ya sé que esto es por esto y esto es por aquello. Entonces, eso es la finalidad de venir a la escuela dominical. Porque la Biblia es una biblioteca, ¿sí o no? Es un compendio, lo tenemos o lo podemos ver como un libro, pero es una colección de libros, 66 libros. Ya alguien se sabe los 39 libros ya de memoria del Antiguo Testamento. Amén. ¿Quién dijo yo? ¿Quién me dice los 39 libros del Antiguo Testamento? Recuerden los 5, 12, 5, 5, 12. Los primeros 5, ¿cuáles son? Los 12 siguientes, que son los 12, ¿qué? Libros históricos. ¿Cuáles son? Y luego los primeros 5, los poéticos. Y cantares. Y luego siguen los 5 profetas mayores: Isaías, Ezequiel, Daniel y Oseas es el profeta menor. Ya ven que ya se me confundieron. Es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Ezequiel. Amén. Ok, los 5 profetas mayores. Ahora sí vienen los 12 profetas menores. Ahora sí viene Oseas, Joel, Amós, Jonás, Nahum, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces recuerden el número de teléfono: 512-5512. 5 libros del Pentateuco, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, los 5 profetas mayores y los 12 profetas menores. Amén. Ya los van entendiendo, los van dominando, así que el día de mañana, la próxima semana, nos los seguimos repitiendo. Toda la enseñanza de la Biblia, hermano, podemos resumirla en una sola palabra: Cristo. Amén. Porque en todos los libros, aunque no se mencione la palabra Cristo, nos va a hablar de Jesucristo. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Porque esa es la palabra de Dios que el Señor vino a enseñarnos. Él no vino a imponer una religión, Él vino a enseñarnos una manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
El Antiguo Testamento entonces nos va a conducir a Cristo y el Nuevo Testamento empieza en Él, fluye en Él.